que platicábamos en la clase, ¿no? Que íbamos a tener este invitado de lujo y que es un gran teórico muy reconocido en nuestro país y en muchas partes en el mundo, principalmente por tu teoría de cuento, profe. Yo, en mi clase de cuento en la UACM, de donde soy egresado, revisamos mucho tus textos acerca de la teoría de cuento, de la minificción, el microrrelato, ¿no? Y bueno, fue un gran apoyo y una gran ayuda para la comprensión en esta clase, ¿no? Y me parece que ya está Paulina, Diego. Sí, ya aquí está doctor, la maestra Paulina, quien es la directora de tutoría en Prepa en Línea CEP, ¿no? Ella, lo va a presentar ante los estudiantes. Bueno, pues antes que nada, doctor, pues un honor que si me ayudan con sus micrófonos para que no haya interferencia, por favor. Bueno, antes que nada, quiero agradecer la presencia y este vínculo con el doctor Lauro Zavala, doctor en literatura hispánica por el Colegio de México, autor de una veintena de libros, más de 250 artículos. La verdad es que me siento privilegiada por esta tarde ser portavoz de Prepa en Línea CEP y como representación de la Dirección General, poder darle la bienvenida a alguien que ha publicado en Estados Unidos, Inglaterra, España, Francia, 15 países más, que sus trabajos han sido pues multicitados en más de 2.500 libros, revistas especializadas, y que ha sido invitado también para impartir distintos cursos, conferencias en distintas universidades en el mundo entero, en realidad, y también que ha participado en una gran cantidad de congresos nacionales e internacionales. Me parece que tener esta presencia el día de hoy también es un motor para nuestros estudiantes. Quiero poner un poco en contexto al doctor acerca de que es la primera vez que en Prepa en Línea damos estos talleres, ofrecemos estos talleres y esta oferta a los estudiantes y estamos muy contentos de la respuesta que ha tenido este taller en particular, con un tanto cuanto la mirada de la creación literaria en sus distintas modalidades. No soy experta, ¿verdad? Para eso están acá nuestros expertos y el favor de la presencia del doctor el día de hoy. Saludo con muchísimo gusto a cada uno de los estudiantes. Hola, que están ahí detrás viéndonos y que han hecho ya durante 2 meses un trabajo extraordinario al estar acá, además de sus actividades curriculares, disciplinares, que a veces solemos interpretar desde el escritorio que son más importantes que estas, pero esta me parece fundamental. Ya no me quiero extender, nada más comentarle, pues sí, eso, nuestra gratitud por su presencia y también la felicidad que nos produce que pueda tener un encuentro con nuestra comunidad estudiantil pocas veces. Esperemos que sean más las que tenemos esta talla de invitados. Le agradezco mucho, doctor, y sin más, le devuelvo el micrófono a Diego y a nuestro profesor Jorge para que continúen con esta charla. Doctor, mil gracias por estar acá y pues también quedamos a la orden aquí en Prepa en Línea CEP. Muchísimas gracias, doctor. Adelante, compañeros, por favor. Y enhorabuena por organizar también este trabajo colaborativo de 2 grupos de talleres. Muchas gracias, maestra Paulina. Y pues sí, estamos muy contentos de que el doctor Lauro Zavala esté con nosotros. Y fuera de la presentación académica que hizo la maestra Paulina, yo quiero presentar al maestro Lauro Zavala como un hombre muy generoso, como un gran lector, como un gran conocedor del cuento y estudioso, ¿no? Y como alguien interesado en que los estudiantes aprendan, ¿no? Y por eso está aquí con nosotros, ¿no? El doctor Lauro Zavala. Doctor, pues le cedemos los micrófonos. Sí, muchas gracias. Perdón, hay mucho eco. No sé a qué se debe.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla. ¿Cómo puedo entrar a mi escritorio? ¿Le sigue, doctor, sin aparecer la flechita para compartir? Sí, ya. Ah, uy, hay un eco muy fuerte, ¿no? Sí, sí, doctor Lauro. Lo que pasa es que está 2 veces en la llamada. Deme un segundo. Déjeme sacarlo de aquí y nos quedamos con... Caray, es que no es este... A ver si ahí ya disminuyó el ruido. Sí, ¿cómo puedo entrar a mi escritorio? Ay, sigue el mismo problema. Deme un segundo. Creo que es ahí. Ok. A ver, le hago, comparto mi pantalla para que pueda observarlo. Ok, ahí ya puede ver mi pantalla, ¿verdad? Mi escritorio. Sí. Correcto. A un lado del botón del micrófono va a encontrar una flecha. Ahorita no le va a aparecer porque yo estoy haciendo la función de compartir. Entonces hay que darle clic en esta flecha que le va a aparecer y de ahí se va a desplegar una ventana donde le va a pedir que seleccione el archivo que quiere compartir. Para esto ya tiene que tener abierto el archivo. Entonces habría que abrir primero el archivo que quiere compartir. Posteriormente darle clic en la flecha y después seleccionar el archivo que desea compartir y eso sería todo. Voy a dejar yo de compartir para que le pueda dar a usted la opción, ¿vale? Listo. Bueno, aparecen 4 recuadros, pero no está mi escritorio. Otra opción es que nos puedan mandar el archivo sin problema por correo. Estas cosas de la tecnología sí son y no tienen palabra de honor, así es de que no nos agobiemos nadie. Si nos pueden mandar también a un correo, no sé, Diego o Jorge, si le pueden escribir el correo al doctor, nos manda ahorita el archivo y resolvemos en compartir la pantalla, no se preocupe. Sí, Sí, bueno, el archivo no entra en un correo porque pesa unos 30 gigas. Ya. Doctor, sabe, es que sí, efectivamente se desplegan las 4 ventanas y usted tiene que darle clic, ahí, y ya que le dé clic se van a desplegar, las ventanas que usted tiene abiertas en su computadora. ¿Y cuál de las 4 utilizo? ¿Le puede dar clic a la general, la que le aparece del lado izquierdo? Porque le aparecen dos recuadritos, ¿no? Ahí está. Ya, listo. Está ya compartiendo pantalla. Excelente. Muy bien.
Ya vemos, doctor, su PowerPoint. Ah, muy bien. Bueno, entonces voy a hablar esta tarde sobre la historia de la teoría del cuento, porque la misma teoría ha estado evolucionando de manera paralela a la evolución de la escritura misma del cuento. Entonces, este es el recorrido que quiero presentar ahora. La evolución de la teoría del cuento clásico a la del cuento moderno y el cuento posmoderno, y la relación entre teoría literaria, poética literaria, crítica e historia. Y bueno, quiero empezar por este fragmento de un libro de Robert Stamm que acabo de traducir, que se llama Teoría y Práctica de la Adaptación, donde dice este investigador que según la narratología, los seres humanos utilizamos las historias como nuestra principal estrategia para dar sentido a la experiencia, no solo en las narraciones escritas, sino todo el tiempo y en cualquier situación. Y los narratólogos ven el cuento como una especie de material genético que se manifiesta en el cuerpo de cualquier narración. Bueno, este es el lugar privilegiado que tiene la teoría del cuento, a diferencia de la teoría de la novela o la teoría de la minificción, o incluso la teoría de la poesía o la teoría del ensayo. Es como el modelo de los otros géneros en la teoría de los géneros literarios, e incluso es también un referente fundamental para la teoría de los géneros cinematográficos. Y la teoría del cuento, como decía, ha pasado de reconocer las características del cuento clásico, que es un tipo de texto que tiene unas reglas de carácter universal que se encuentran en cualquier lengua, al cuento moderno, que consiste en una tradición de romper con las reglas del cuento clásico, es decir, el cuento moderno es todo lo contrario del clásico, y por su parte el cuento posmoderno es un tipo de texto donde se yuxtaponen elementos simultáneamente clásicos y modernos. A esta simultaneidad de elementos contrapuestos lo llamamos el cuento posmoderno. Entonces voy a empezar con elementos del cuento clásico, que por supuesto tienen como referente los trabajos del cuentista Poe. Precisamente a partir de un texto que publicó en 1842, que se llama La filosofía de la composición, donde él reflexiona sobre un poema que él mismo escribió, pero realmente se refiere más bien al cuento. Y hay 4 conceptos que definen este tipo de cuento clásico. En primer lugar, se puede encontrar que hay un efecto en el lector que es inversamente proporcional a la extensión del texto. Es decir, que en la medida en que el texto es más breve, el efecto que produce en el lector es más intenso. En segundo lugar, comparte con la poesía el hecho de que su sentido se puede apreciar en cualquier contexto de lectura. En tercer lugar, lo que busca el escritor es identificar el tono más adecuado para la intención que tiene. Y en cuarto lugar, hay una relación entre la estructura de la narración y la forma, es decir, en este caso, el ritmo de esta misma estructura narrativa. Cuando se integran estos 4 elementos sobre la extensión, el alcance, el tono y la estructura de un texto narrativo breve, se produce lo que Poe llama una unidad de impresión. Y dice Poe, esto se logra en un texto tan breve que solo requiere 2 horas de lectura. Y entonces aquí Poe se está refiriendo a textos que él considera muy breves y que tienen alrededor de 40 o 50 páginas, ¿no? Ahora no nos parecerían tan breves, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se ha llamado ficción súbita a textos de 10 páginas, que les parecen ya insoportablemente breves, ¿no? Claro, no están hablando de lo que más recientemente se llama la flash fiction, o en español
la minificción y que puede tener menos de una línea. Pero bueno, es interesante que estas 2 horas de lectura a las que se refiere Poe corresponden de alguna manera al tiempo que ocupamos en ver un largometraje, ¿no? Una película de ficción o documental. Entonces, eso significa que de alguna manera también la estructura narrativa y la forma de un largometraje coincide en muchos elementos con la teoría del cuento. Hace apenas 3 o 4 años se ha publicado, por ejemplo, este estudio estupendo de esta teórica que estudia precisamente el cuento clásico, que en inglés cuento es short story, en particular lo que se publicó entre 1870 y 1925. ¿No? Aquí vemos, por ejemplo, a Henry James, a Maupassant, a Chekhov, es decir, algunos de los cuentistas que son parte de la tradición clásica. En lengua inglesa, precisamente, además de Poe, encontramos las reflexiones de Sean O'Phelan, cuentista irlandés, que fue el primero en publicar un libro extenso con su teoría del cuento, y por supuesto los trabajos de Ernest Hemingway. Y bueno, en otras lenguas hay otros escritores igualmente canónicos del cuento clásico, como Chekhov y Dostoyevsky en ruso, Maupassant y Daudet en francés, Akutagawa en japonés, y en español, sobre todo hay un desarrollo muy notable en Latinoamérica, ¿no? Horacio Quiroga en Uruguay, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges en Argentina, Guillermo Samperio y Enrique Anderson Invert en México y en Argentina respectivamente. Estos cuentistas y muchos otros han escrito su reflexión acerca de la experiencia de escribir cuento, y a esta experiencia personal de la creación lo podemos llamar la poética del escritor. Lo menciono porque la UNAM publicó 4 tomos donde yo reuní más de 150 textos de otros tantos cuentistas de todo el mundo, incluyendo los que estamos viendo aquí, y bueno, el editor decidió llamar a esta colección Teorías del Cuento, pero en realidad son poéticas de la creación, donde cada uno de estos cuentistas comparte su experiencia de escritura. Es decir, son testimonios personales del proceso de creación. Aquí está precisamente, bueno, estoy usando aquí los ejemplares de mi biblioteca, ¿no? Decidí incluir las imágenes que son muy interesantes. Como ven, este lo he leído ya varias veces, el trabajo de Sean O'Phelan del año 49, este gran cuentista irlandés. O más recientemente, Guillermo Samperio, como saben, es un cuentista mexicano, y estos 500 tips para nuevos cuentistas del siglo XXI se publicó en España, ¿no? Sobre cómo se escribe un cuento, ¿no? Donde da una serie de recomendaciones de 1 o 2 líneas sobre cada elemento, ¿no? La construcción del personaje, el inicio del cuento, el final, la construcción del espacio y otros elementos importantes. Y un poco más recientemente, aquí este otro cuentista, Eduardo Becerra, compiló estas otras poéticas de escritores españoles contemporáneos, donde también comparten su experiencia de creación. Este es el tomo 1 de la colección que mencionaba, que publicó la Universidad Nacional aquí en México. La UNAM son 4 tomos y contienen muchas de estas poéticas, ¿no? De Quiroga, de Borges, Cortázar, Rulfo y muchos otros cuentistas. En el segundo tomo se incluye una sección de poéticas de la escritura de cuento policíaco y también fragmentos de sus propias autobiografías. Y en este tercer tomo se cuenta cómo fue que escribieron su primer cuento, ¿no? Y cómo fue que tuvieron la experiencia de la primera publicación. Y en este cuarto volumen incluí
textos de cuentos acerca de la escritura del cuento. Son 50 cuentos sobre el cuento, empezando por textos muy breves de carácter metaficcional, es decir, ficción acerca de la ficción, y textos un poco más extensos. Bueno, cuando digo muy extensos son de 3 o 4 páginas, ¿no? Cuando digo breves son textos de 3 o 4 líneas, ¿no? Y bueno, estos en cambio son algunos de los más importantes teóricos del cuento clásico, como Eichenbaum y Shklovsky, que eran parte del formalismo ruso, Alba Humil en Argentina, o Raúl Castañino, Charles May, que también es compilador de una gran enciclopedia sobre la historia del cuento en 10 tomos en inglés. Ian Reid, por ejemplo, tiene un manual de carácter teórico que se puede encontrar fácilmente en las redes digitales, ¿no? Todos estos materiales en inglés, o en francés el trabajo de Grozhnowski, o el que mostré hace un momento de Goyet, y en Perú, pero publicado en Canadá, es muy importante el trabajo de semiótica del cuento de Catarina de Vallejo, de origen peruano, y aquí en México voy a mostrar un momento el trabajo del mismo Guillermo Samperio y las investigaciones doctorales de Gabriela Valenzuela, ¿no? Bueno, aquí están esta compilación de textos de los formalistas rusos, que incluyen el trabajo de Eichenbaum sobre el cuento clásico. Aquí está su trabajo precisamente sobre el cuento de O. Henry, que es uno de los cuentistas canónicos de la tradición clásica. El trabajo de los cuentos preliterarios de la tradición oral, que no son cuentos literarios, sino son parte del folclore, que tienen interés antropológico, que estudió Prop, porque bueno, él llamó morfología al cuento popular, porque como sabemos la morfología, como ocurre en la morfología de las plantas, por ejemplo, identificamos un tipo de planta porque siempre tiene la misma forma. Y entonces aquí también tenemos cuentos folclóricos que tienen siempre la misma forma. Por eso no son literarios. En cambio, en lugar de morfología, al hablar de literatura hablamos de la forma. El formalismo estudia cómo, al tener una cierta forma fácilmente reconocible, cada cuento es completamente diferente a los demás, ¿no? Es la diferencia entre un texto literario, que es una creación, y los cuentos de la tradición oral, que tienen una morfología que se repite de un cuento a otro. Bueno, también están los trabajos que se han publicado en Argentina, como esto de Alba Humil, Castañino, que también tiene este modelo de análisis estructural, o el que mencionaba de Ian Reid, que se puede encontrar en las redes digitales. Y también existe, sobre todo en lengua inglesa, una tradición de antologías de cuento, porque tienen cerca de 800 páginas, cerca de 170 o 200 cuentos, y que incluyen modelos de análisis. Bueno, están estos otros más recientes. Este es el que se publicó en Canadá, pero en español, de Catarina de Vallejo, peruana. Y esta es una de las primeras compilaciones de las teorías del cuento, ¿no? Hasta llegar a las compilaciones más recientes. Y este es el trabajo del mexicano Guillermo Samperio, un cuentista muy importante, que por cierto falleció hace poco tiempo, y a este manual de escritura que llamó Recetas para Nuevos Cuentistas, después apareció una nave, pues él incluye modelos, porque ocurre que Samperio estudió ingeniería y entonces es el único caso en la historia del cuento y casi de cualquier otro género literario donde un manual de creación como este que él escribió incluye algunos esquemas como este, ¿no? Que están, pues, como se ve, fue hecho por alguien que tiene formación de ingeniería, o sea, es una infografía muy precisa. Y esto que aquí, por ejemplo, Samperio llama el disparador con núcleo temático, se refiere a la visión que tiene un cuentista antes de escribir el cuento. Por ejemplo, Cortázar no sabe qué es lo que va a escribir y entonces tiene que descubrirlo y por lo tanto necesita escribirlo de principio a fin para saber qué es eso que va a escribir. En cambio, Juan José Arriola,
este otro escritor mexicano, siempre tenía muy claro el inicio y el título del cuento, pero no sabía cómo terminar, y entonces tenía que explorarlo a lo largo de la escritura. Por su parte, Borges tenía siempre claro el inicio y el final, mientras que Rulfo tenía muy claro el final y no el resto del texto. Y Juan Bosch, que también todos estos cuentistas están incluidos en la compilación que mostré antes. Bosch fue, por cierto, presidente de la República Dominicana, además de un gran cuentista, y ha habido incluso congresos para estudiar sus cuentos, y él tenía muy claro todo el cuento completo, ¿no? Un poco como ocurre con las películas de Hitchcock, que también tiene muy claro qué imagen necesita en cada momento de la película. Entonces, como ven, en el lado izquierdo se habla del nivel 0 de oscuridad, hasta llegar al lado derecho un nivel 10 de claridad. Esto es el disparador con núcleo temático que tiene un cuentista antes de escribir el cuento, ¿no? Es decir, que hay distintas visiones de cada escritor en relación con su proyecto de escritura. Bueno, hay algunos otros introducciones al género, ¿no? En inglés, en español, y métodos de análisis. Y después de estudiar estos modelos teóricos y los textos de las poéticas personales de escritura de los cuentistas, llegué a la conclusión de que estas son las características formales y estructurales del cuento clásico. Todo cuento tiene estos 8 elementos: un inicio, un final, y el uso de tiempo, espacio, una voz narrativa, personajes, el tipo de lenguaje y la ideología, que es la visión del mundo que propone. Entonces, en el cuento clásico, el inicio es catafórico. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos, pero catafórico es un término de retórica que significa hacia adelante, ¿no? Cata, el prefijo cata significa lo que viene. Entonces, esto significa que todo cuento clásico, al inicio, anuncia, aunque sea de manera implícita, cuál va a ser el sentido de la narración, ¿no? Es decir, que el cuentista empiece diciendo: voy a contar la historia de tal personaje o de tal acontecimiento o algo que lleva a tal conclusión. Esa es una característica del cuento clásico. El inicio tiene lo que Roland Barthes llama una intriga de predestinación. También lo encontramos, por ejemplo, en el inicio de las películas de cualquier género clásico: una comedia romántica, un melodrama, un road movie, o el cine negro, etcétera, ¿no? Es decir, que en cualquiera de estas películas que podemos considerar como de tipo clásico, también en los primeros 2 o 3 minutos se anuncia de alguna manera el programa narrativo de toda la historia. En segundo lugar, el tiempo es secuencial, o sea, empieza, por decirlo así, en el principio del acontecimiento, va siguiendo un orden lógico y cronológico, o sea, a toda causa le sigue un efecto, y hasta llegar a la conclusión. Todos estos elementos se van a ver cuestionados en el cuento moderno, que veremos a continuación. Pero bueno, cuando hay un inicio catafórico que anuncia lo que viene y un tiempo secuencial de inicio hasta el final, entonces el espacio tiende a ser transparente, como se le ha llamado, es decir, que nos parece natural que la historia ocurra en determinado lugar. El narrador es omnisciente, o sea que sabe todo lo que hay que saber sobre la historia y lo cuenta al lector. Y además es un narrador confiable, en el sentido de que más adelante, en cambio, habrá narradores que no son confiables. Es decir, que nos van a decir, por ejemplo, que un personaje nunca miente, y vemos inmediatamente cómo dice mentiras. Entonces hay un narrador, en cambio, totalmente confiable en el cuento clásico. En quinto lugar, tenemos personajes paroxísticos, como se les ha llamado, es decir, lo que hace que valga la pena que un cuentista cuente una historia consiste en que el personaje está viviendo un momento particularmente intenso de su propia vida. Por ejemplo, en los cuentos de Quiroga, lo que se cuenta es el momento precisamente de la muerte, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene que ser algo tan terminal, ¿no? Tan extremo,
pero sí un momento paroxístico, es decir, un momento de gran intensidad que amerita la narración. En sexto lugar, el lenguaje es literal, es decir, no tiene un carácter metafórico. La ideología es pedagógica, es decir, son textos muy claros. Y el final es que lo más importante, ¿no? Porque, por ejemplo, en la película siempre decimos, no nos cuenten el final, ¿no? Queremos disfrutar todos los mecanismos formales y estructurales que van llevando, como llama Roland Barthes, al lector o espectador, dejándose seducir, ¿no? Lo llama Roland Barthes la seducción narrativa por medio de todos estos personajes y del suspenso. Y entonces al llegar al final hay una epifanía, que si ustedes recuerdan, epifanía significa una revelación. Entonces, esto significa también, como decía el cuentista Borges, que dijo en un prólogo a los cuentos de su novia en algún momento, es un prólogo que escribió con mucho interés y reveló que en realidad todo cuento cuenta dos historias. La historia que aparece en la mayor parte del texto y la verdadera historia que surge como una epifanía, ¿no? Es decir, como una revelación en las últimas líneas. Y en realidad la estructura del cuento permite descubrir esta revelación al final. Por ejemplo, esto es muy claro en el cuento policíaco, ¿no? Donde puede ser que en las últimas líneas se encuentre la clave de un crimen, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ejemplo, este es un caso de cuento clásico de carácter muy breve, de un autor anónimo que incluye en la antología de minificción mexicano, y dice, le propuso matrimonio, ella no aceptó y fueron muy felices. Entonces, aquí encontramos todos estos elementos que acabamos de ver. El inicio es catafórico porque esperamos una consecuencia de esta propuesta de matrimonio, la aceptación o el rechazo, ¿no? Hay un tiempo secuencial, por supuesto. El espacio aquí, bueno, es el espacio de estos dos personajes. Pues bueno, es muy breve, pero no se cuestiona la omnisciencia ni la confiabilidad del narrador. Por supuesto, es un momento que podemos considerar como paroxístico, que es el momento de la propuesta de un matrimonio, momento muy importante en la vida pues, de cualquier persona, de cualquier pareja. El lenguaje no es de carácter metafórico, sino literal, tiene un carácter pedagógico y el final, por supuesto, esta idea irónica de que fueron muy felices por no haberse casado, pues es la revelación epifánica. Es decir, aunque es muy breve, por eso lo seleccioné, pero tenemos todos estos componentes de la forma y la estructura que caracterizan al cuento clásico. O, por ejemplo, esto es ya un poco más extenso, pero creo que se puede ver también muy claramente esta estructura que se puede reconocer cuando llegamos a la epifanía final. Este es un texto de Mario Benedetti, también escritor de docenas de cuentos de carácter clásico, y lo elegí también por su brevedad. Y dice, tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y deconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¿Qué sintagma? ¿Qué polisemia? ¿Qué significante? ¿Qué diacronía? ¿Qué exemplar etcéterorum? ¿Qué Schunkenspitze? ¿Qué morfema? La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas, y solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído, cosita linda. Bueno, como pueden ver, están presentes todos estos elementos, un momento paroxístico, un lenguaje literal, un inicio catafórico y este final epifánico, ¿no? Donde este comentario que cierra el texto contrasta con las otras frases de los otros personajes. O por último, antes de pasar al cuento moderno,
Este es un ejemplo de un cuento igualmente clásico por la importancia del final, pero de carácter metaficcional, porque es un cuento que pone en el centro de la construcción el lenguaje mismo. Se llama Último Cuento, de un escritor argentino, y dice, eso es una entrevista, un diálogo. Y el periodista hace la primera pregunta. En sus cuentos breves el tema de la muerte suele aparecer con cierta frecuencia. ¿A qué se debe? Y el cuentista responde, no es un tema privativo de mis cuentos. Habrá usted notado que también en la vida suele aparecer con cierta frecuencia. ¿Y no teme jugar con la muerte? Bueno, soy un escritor temerario. ¿Qué está escribiendo ahora? Es un cuento trivial. El escritor dialoga con la muerte y la muy pícara lo sorprende en la mitad de una palabra. ¿Cuál palabra? No lo sé, pero seguramente le va a faltar la última sílaba y el cuento quedará inconcluso. Como ven, esta tematización del hecho de escribir, donde precisamente lo más importante es esta sílaba que falta en la última palabra, que nos revela que el cuento del que está hablando es el cuento que estamos nosotros leyendo. Sin embargo, conserva todavía todos estos elementos que hemos visto, ¿no? Un inicio catafórico hasta llegar a un final epifánico. Y este es mucho más breve, de otro escritor mexicano, Luis Felipe Hernández, que ha escrito ya varios libros con textos como este, de una o dos líneas. Por ejemplo, esta se llama Escena Conyugal y dice, lanzaba con presteza uno tras otro los cuchillos de su mujer, quien lo recibía con el trapo para secarlos. ¿No? Aquí también tenemos este juego de creación de unas ciertas expectativas que son el motivo de una epifanía en la segunda línea. Ha habido algunos modelos de carácter metafórico que se han propuesto para estudiar el cuento clásico. En 1896, el filólogo Helmut Freytag publicó lo que llamó un triángulo, y entonces se le conoce como el triángulo de Freytag, ¿no? Que es este es el esquema original que él publicó, y que, bueno, se ha elaborado de manera un poco más completa, como en esta versión o en estas otras, ¿no? Por ejemplo, propuestas precisamente por Rust Hills, su manual para escribir cuento. Y también hay otras metáforas. Por ejemplo, Chekhov, este cuentista ruso, en 1897, en una carta dirigida a un amigo sobre su escritura, dice que si al principio de un cuento aparece una escopeta, en algún momento alguien tendrá que disparar esa escopeta. O sea que todo lo que aparece en un texto debe tener una función narrativa y por lo tanto hay una economía del lenguaje donde cada palabra es necesaria. También está el modelo de Hemingway, que propuso la metáfora de un iceberg, que como saben, lo vamos a ver en un momento, la mayor parte de un iceberg se encuentra por debajo del agua, ¿no? Y lo que vemos en la superficie es solamente una parte pequeña. Y decía Hemingway, eso es lo que ocurre en un buen cuento. Hay mucho trabajo por detrás y por debajo del texto, y lo que el lector lee es solamente la superficie, pero esto lo invita al lector a explorar y a leer entre líneas. Y otro modelo, que es el que propone Ross Hills, es lo que él llama un laberinto micénico, ¿no? Es decir, es un laberinto clásico que tiene un final epifánico y que se apoya en lo que él mismo llamó la sensación de inevitabilidad en retrospectiva. Es decir, la idea de que, o la sensación que tenemos los lectores, de que el final, a pesar de que es sorpresivo, nos resulta completamente racional y coherente. Aquí tenemos este modelo de la inevitabilidad en retrospectiva. Perdón, un segundo. Bueno, perdón, es el gato aquí de mi hija que quería salir. Y por cierto, que sabían que el 87% de los cuentistas tienen gatos en su casa, así que no soy el único, aunque no es mío, ¿no? Yo tengo 3, profe. Sí, bueno, ya puede ser un indicador
sospechoso. ¿Verdad? Y bueno, tenemos aquí entonces esto que podríamos considerar como un árbol horizontal, o sea, como un árbol caído, pero donde, según Ross Hills y otros más, uno entraría aquí por la izquierda con una gran cantidad de preguntas, ¿no? Donde lo que está uno leyendo puede irse hacia un lugar o hacia otro narrativamente, pero todas las preguntas que nos formulamos a lo largo de la lectura paulatinamente se van resolviendo con la información que nos da el narrador hasta llegar precisamente a la epifanía de la última línea, ¿no? Donde finalmente tenemos una solución a todos los enigmas narrativos. Por eso el final es tan importante, ¿no? Podríamos dedicar aquí un rato, no lo haremos hoy, pero hace poco, pues en el Congreso Internacional de Análisis Cinematográfico, presenté un panorama de la teoría del final, tanto en cine como en literatura, y bueno, es un terreno muy importante, ¿no? Pero ahora quiero mostrarles este otro modelo que propuso también Guillermo Samperio, este cuentista mexicano, del cual vimos un esquema poco antes, y a este modelo lo llama la gráfica de tensión. Entonces vean cómo hay un nivel de tensión narrativa y hay puntos de distracción y puntos de confrontación de las líneas narrativas. Bueno, este es el segundo gato, porque son dos. Bueno, esto que acaba de ocurrir sería precisamente un punto de distracción en el modelo de Samperio, pero que contribuye a este ritmo de la estructura narrativa, ¿no? Entonces, en el eje horizontal, que va del 0 al 22, tenemos la longitud del cuento, el eje X, ¿no? De las abscisas, y en el eje Y, por supuesto, esto fue diseñado por Samperio, que era ingeniero, además de un gran cuentista. Este nivel vertical, que va del 0 al 12, es el nivel de tensión del cuento. Entonces, si observan la línea que se encuentra hasta arriba, es decir, si un cuento tiene un nivel de tensión que va subiendo y no hay descansos, si no hay puntos de distracción, ¿no? Que podría ocurrir también con una presentación donde puede haber pequeñas pausas en algún momento, entonces se convierte en una narrativa que él llama insostenible. En cambio, si el nivel de tensión va disminuyendo, lo llama un cuento con nulidad narrativa. Así que debe haber este ritmo donde hay puntos de distracción y puntos de confrontación y un punto dramático definitorio que se encuentra justo en el clímax que permite la resolución del final, ¿no? Y tenemos entonces en el extremo derecho un rango ideal de tensión. Por cierto que este cuentista, Samperio, pues probablemente si se hiciera un estudio sobre sus talleres de cuento, seguramente estaría en el récord Guinness porque dio literalmente cientos de talleres y así que esto es el resultado no solo de su práctica, sino también de su propia pedagogía, ¿no? Bueno, y por otra parte tenemos, me detengo en el cuento clásico porque todo lo demás depende de este cuento. Y en el año 37, el mismo Borges, que fue retomado por un libro muy famoso de Ricardo Piglia, este cuentista argentino, dijo Borges que todo cuento, como decía, cuenta dos historias. Lo que llama la historia anfitrión, que ocupa la mayor parte del cuento, un 98%, como el iceberg de Hemingway, y la historia 2, que sería la historia huésped. Entonces, en el cuento clásico, la historia huésped aparece al final como una epifanía, revelándose como la historia verdadera. Este es el principio de revelación sorpresiva, el que llamamos epifanía del final, ¿no? Bueno, aquí tenemos el... Y esta es la... Esto nos recuerda otra metáfora. Julio Cortázar dijo que la novela gana por puntos, como en el boxeo, pero en cambio el cuento gana por knockout, ¿no?
Aquí teníamos pues esta representación de un golpe certero con el que se logra el objetivo del cuento. Y por último, pues quiero mostrarles este modelo. A ver, creo que no puedo regresar, pero bueno, quería pasar a la pantalla para platicarles, pero bueno, vamos a ver este modelo. Esto lo estoy derivando de un libro del gran antropólogo Claude Lévi-Strauss, que en su antropología su antropología estructural, después de haber estudiado cientos de mitos en muchas culturas en todo el mundo, llegó a la fórmula universal del mito, que es lo que aparece aquí en la segunda línea, ¿no? El libro fue publicado en 1957. Lo que ocurre en este tipo de narración es que a un personaje, al que podemos llamar A, le ocurre una función narrativa, que podemos llamar función X. Y a otro personaje, el personaje B, le ocurre otra función narrativa, que sería función Y. Pero en lugar de que ocurra lo que ocurre en el cuento, en el mito lo que ocurre es que un personaje se transforma en una función. Por eso por ejemplo, esto ocurre en los cuentos de Juan Rulfo, que no es clásico, sino completamente moderno. Pero bueno, vamos a ver, a partir de este modelo que él propone para el mito, entonces yo inferí cuál sería la estructura de una narración clásica, que no es mitológica. Y llegué a esta fórmula que vemos aquí en la cuarta línea, y bueno, lo voy a ejemplificar con el caso de la Cenicienta, que es una historia que creo que todos conocemos, porque es un mito, el mito más universal que se encuentra en todas las culturas, ¿no? Desde hace más de 50 años se realiza un encuentro internacional de expertos en variantes de la Cenicienta, donde participan antropólogos, sociólogos, psicoanalistas y demás. Bueno, entonces, ¿qué ocurre en la Cenicienta? Si la Cenicienta es el personaje A y las hermanastras o las brujas son los personajes B, entonces la historia empieza cuando conocemos que la Cenicienta pertenece a la clase social inferior, que sería la función X. Y lo que se cuenta también es que las brujas, los personajes B, pertenecen a la clase social superior, que sería la función Y. Pero lo que se nos cuenta es el cambio de las funciones, es decir, cuando descubrimos que las brujas o las hermanastras y la madrastra actúan con una moral inferior, que sería f de x, entonces la historia consiste y concluye con que la Cenicienta asciende a la clase superior, que es la función Y. Así como ven, entonces, lo que se cuenta en un cuento desde el punto de vista estructural es un intercambio de las funciones narrativas que están asociadas a cada personaje. Bueno, ¿qué ocurre entonces en contraste con todo lo anterior en lo que llamamos el cuento moderno? Al cuento moderno se le ha llamado también relato, para distinguirlo precisamente del cuento clásico, y es lo contrario de todo lo que hemos visto. En primer lugar, en este tipo de cuentos no hay un final epifánico, ¿no? El final, en cambio, se vuelve abierto, ambiguo, o incluso hay más de un final, ¿no? Y el lector tendría que decidir cuál es el final que realmente lo convence. Entonces, este tipo de narración corresponde al periodo de las vanguardias históricas, sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es decir, en las primeras décadas del siglo XX, cuando hubo una gran cantidad de cambios históricos y sociales, y también, por supuesto, incluso cambios en la estructura de las narraciones. Por ejemplo, encontramos el primer gran cuento con un final abierto, que es La Dama del Perrito, de Chejo, publicado en 1892. Probablemente ustedes recuerdan esta historia donde los protagonistas, un hombre y una mujer que tienen cada uno de ellos su matrimonio, pues se conocen en un balneario, un centro muy exclusivo de vacaciones, y finalmente, bueno, se convierten en amantes, pero no quieren decepcionar a sus respectivas parejas,
no quieren destruir sus matrimonios y se reúnen para decidir qué van a hacer. Y en ese momento termina el cuento. O sea que el lector es quien puede imaginar un final que no está en el texto, ¿no? No hay epifanía. Y esto lo encontramos también, por ejemplo, en el sistema de metáforas que aparece en el cuento Los Muertos, que es el que cierra el volumen de Los Dublineses de James Joyce en 1901, o la fragmentación del tiempo que hay en todos los cuentos de Virginia Woolf, ¿no? Publicados alrededor de los años 20, la multiplicación de las voces narrativas, tanto de los personajes como de los narradores, en los cuentos de William Faulkner, de los años 30, lo que Macedonio Fernández, este cuentista experimental argentino, llamó el dudarte, o sea, el arte de dudar de todo, que se muestra precisamente en sus cuentos y en sus novelas, ¿no? Por ejemplo, una de sus novelas tiene 36 prólogos, ¿no? Y muchos de estos prólogos son prólogos acerca de los prólogos, ¿no? Es como una forma muy elaborada de dudar acerca de la novela misma. O, por ejemplo, los cuentos surrealistas de la escritora chilena María Luisa Bombal, sobre la cual hay ya incluso una película reciente hecha en Chile, o el fantástico interior que es moderno. Hay tres tipos de fantástico también: el fantástico clásico, que es donde lo que ocurre es exterior a los personajes, por ejemplo, la existencia de dinosaurios, ¿no? O la existencia de superhéroes. En cambio, el fantástico moderno es un fantástico donde lo que ocurre en la cabeza del personaje. Por ejemplo, en la Metamorfosis de Kafka, cuando Gregorio Samsa, en la primera línea de esta novela, amanece convertido en un insecto, no es algo literal, sino que es algo metafórico, ¿no? Lo que estamos aquí viendo es un caso de depresión que termina en la muerte, ¿no? Y también tenemos un tipo de fantástico interior moderno en la obra de Juan Rulfo, aquí en México. Es decir, donde los personajes vivos conversan con los personajes ya muertos, y esto a lo que se ha llamado el realismo mágico. Es muy similar también a los mecanismos que encontramos en el surrealismo o en las otras formas de cuentos con finales abiertos. Bueno, y luego también se ha hablado de la espacialización del tiempo. ¿Qué significa esto? Que si nosotros pensamos en el tiempo, por ejemplo, estoy viendo aquí el tiempo que me queda para terminar, es un tiempo lineal, ¿no? Que va del pasado al futuro, por ejemplo, en el reloj. Y es un solo tiempo, pero en cambio, cuando tenemos varios tiempos simultáneos, ¿no? Es decir, este tiempo del reloj, pero también el tiempo de la memoria, el tiempo de las emociones, el tiempo de la prospectiva de lo que uno piensa hacer más adelante, el tiempo de los ciclos históricos, ¿no? Que tienen un ritmo mayor, y otros muchos tipos de tiempo, incluyendo el tiempo gramatical con el que se escribe el cuento en cada momento. Toda esta simultaneidad de tiempos se le ha llamado la espacialización del tiempo. Es decir, el tiempo funciona como el espacio, porque en el espacio todos los objetos existen simultáneamente. Pero cuando tenemos tiempos distintos que aparecen simultáneamente, podemos hablar de que hay un comportamiento de los tiempos como si fueran el espacio, ¿no? El tiempo está muy ligado al espacio, y esta espacialización, es decir, esta multiplicación de las formas del tiempo de la memoria, de la nostalgia, de la prospección, y muchos otros tiempos simultáneos, definen al cuento moderno. Otro modelo para hablar del cuento moderno es el anticuento, como lo llama Philip Stevick, porque es todo lo contrario del cuento clásico. O en Argentina, Dieudonné Amestoy escribió todo un libro para defender las características de lo que llama el cuento epifánico, que veremos en un momento. Ross Hills, la idea del final abierto. Y finalmente, en el 84, Leonard Ashley hizo una lista de las características que distinguen el cuento clásico del cuento moderno, y eso fue el disparador para el modelo que yo diseñé más adelante.
Aquí vemos el trabajo publicado en el año 45 de Joseph Frank, que propuso la idea de la espacialización del tiempo. Esta es la compilación de Philip Stevick sobre anticuentos, que lo llamó una antología de ficción experimental, que incluye, por ejemplo, los textos muy breves de menos de 5 líneas. Y este es el modelo de la teórica argentina Lidarona Mestoy. Y finalmente el trabajo de Leonard Ashley. ¿Qué metáforas se han utilizado para referirse a este tipo de cuento? Bueno, el mismo Ross Hills lo llamó no un laberinto circular, porque la metáfora del laberinto circular significa que tiene un solo centro, como un círculo. Por lo tanto, tiene una única entrada y una única salida, es decir, una única interpretación. Cuando uno lee un cuento clásico, no hay ninguna duda sobre lo que se cuenta. Pero en cambio, en un cuento moderno, el hecho de que tenga un final abierto, un lenguaje metafórico y otros rasgos que vamos a ver en un momento, lo convierten en un laberinto con muchas salidas, como si fuera un árbol. Entonces hay una entrada única, un planteamiento de una situación de los personajes, pero se va ramificando, es lo contrario de lo que hemos encontrado en el cuento clásico, donde los enigmas se van resolviendo. Aquí, en cambio, los enigmas se van multiplicando, ¿no? Y también se multiplican las verdades textuales y son textos polisémicos. Si recuerdan, la polisemia es un rasgo de la poesía y de la literatura en general, de poli muchos, ¿no? Y semia sentido, es decir, textos que admiten muchas interpretaciones simultáneas, incluso contradictorias. También otra metáfora para referirse al cuento moderno es que tiene la turbulencia que tiene el estallido súbito de un globo. Si imaginamos un globo con agua que explota, el agua que contiene o el gas que contiene estalla para todos lados, ¿no? Esto es lo que ocurre con esta multiplicación de verdades textuales del cuento moderno. Y por último, también tiene la secuencia de los meandros de un río, donde hay una impredictibilidad de la estructura que va a tener. Esto lo señala la teórica Goyet en 2014. Por ejemplo, aquí en estas lecciones de literatura rusa que dio el cuentista Vladimir Nabokov en la Universidad de Princeton, cuando habla de Chekhov, marca el nacimiento de la literatura moderna a fines del siglo XIX con el cuento que platiqué hace un momento de La Dama del Perrito, ¿no? De esta pareja de personajes que tienen que tomar una decisión trascendental sobre sus matrimonios, pero que no sabemos cuál será, ¿no? Y bueno, no todos los cuentos de Chekhov son modernos, pero esta compilación, por ejemplo, analiza varios de los más importantes de sus cuentos modernos y clásicos, porque permite ver la transición de un tipo de cuento al otro. Y bueno, estos son algunos de los principales teóricos del cuento moderno, que hablan de una antiepifanía, o sea, la ausencia de epifanía. También se han hecho modelos a partir de la semiótica cultural de Lotman. No me voy a detener ahí porque nos llevaría más tiempo. Pero bueno, tenemos varios otros modelos que aparecen en algunos de estos materiales. Y incluso vean, aquí en México se publicó este breve manual para reconocer minicuentos de Violeta Rojo, que es una investigadora venezolana. Y vemos aquí, por supuesto, esta alusión a la mano que se dibuja a sí misma, pero en lugar de una mano es un dinosaurio, en alusión al cuento de Monterroso, de una línea, sobre, por cierto, al cual dediqué cerca de 400 páginas. Y bueno, estos son los elementos que caracterizan al cuento moderno. En lugar de tener un inicio catafórico, ¿recuerdan? Un inicio que anuncia el final, aquí ocurre lo contrario. El prefijo ana se refiere a algo que ocurrió antes. Y esto significa que cuando empieza un cuento moderno, la historia ya terminó, ¿no? Entonces, empieza un cuento moderno, puede empezar diciendo, eso fue una catástrofe, pero por supuesto no sabemos a qué se refiere, y entonces tal vez en el resto del cuento se nos den algunos indicadores, pero no necesariamente se nos cuente a qué se refiere. Es decir, el inicio, en lugar de hablar de lo que viene en el texto, nos habla de algo que ya ocurrió y que a veces el cuento no nos da indicios de eso que ocurrió.
¿no? Entonces, es completamente todo lo contrario del inicio catafórico que anuncia lo que viene, ¿no? Aquí el inicio es anafórico, que se refiere a algo que no sabemos qué fue, ¿no? El tiempo, por su parte, como decía, está espacializado, se multiplica, sobre todo porque hay un tiempo interior de los personajes e incluso del narrador, y se vuelve un tiempo alegórico. No es un tiempo secuencial, sino bastante más complejo. El espacio se vuelve metafórico, el narrador es poco confiable, o sea, es un narrador que con frecuencia miente, los personajes son contradictorios, el lenguaje es irónico, no se puede tomar literalmente, la ideología es ambigua y el final es abierto. Y como es moderno, aparece un elemento nuevo que es la intertextualidad. Hay dos tipos de intertextualidad. Cuando un texto se refiere a otro texto particular, es una intertextualidad pretextual, o sea, un texto previo, un texto anterior. Vamos a ver cómo en el cuento postmoderno la intertextualidad se vuelve architextual. En lugar de referirse a un texto particular, hace alusión a un architexto, que es un género. Archi quiere decir muchos, ¿no? En lugar de referirse a un texto, un cuento anterior, hace alusión a un género, a un tipo de textos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos todavía en el cuento moderno y vamos a ver este ejemplo, también anónimo, que se llama Melancolía. Dice, te extraño, me gusta extrañarte, no regreses. Como ves, como se puede ver aquí, los cuentos modernos tienden a ser irónicos, tienden a ser lúdicos, tienden a contradecir las expectativas creadas en la primera línea y puede ser que el narrador sea igualmente poco confiable y, ¿no? Es decir, en esta primera línea uno podría esperar una declaración de añoranza, pero más bien termina con algo completamente opuesto a lo que esperaríamos en una epifanía, ¿no? Vamos a ver este otro que es mucho más polisémico, de este cuentista mexicano, Marcial Fernández, un cuento que se llama El engaño, y dice, la conoció en un bar y en el hotel le arrancó la blusa provocativa, la falda entallada, los zapatos de tacón alto, las medias de seda, los ligueros, las pulseras y los collares, el corsé, el maquillaje, y al quitarle los lentes negros se quedó completamente solo. Bueno, podrían ustedes tratar de pensar a qué tipo de personaje se refiere este relato moderno, donde finalmente la epifanía no aparece, sino que más bien se convierte en un enigma. ¿Por qué al quitarle los lentes negros se quedó completamente solo? No tenemos mucho tiempo aquí, pero yo lo he propuesto en algunos talleres y tengo una colección de más de 50 posibilidades, ¿no? Es decir, que esto es la polisemia característica del cuento moderno. No hay una interpretación, sino que las interpretaciones son múltiples. Y a este tipo de estructura le corresponde este modelo. Por ejemplo, es exactamente la estructura que identifica Lévi-Strauss con la narrativa de los mitos, donde la gente se transforma en su opuesto. Aquí, por ejemplo, es la estructura de uno de los cuentos más importantes de Juan Rulfo, Diles que no me maten. Y si ustedes recuerdan esta historia, hay un enfrentamiento por la propiedad de tierras entre estos dos terratenientes, que son Juvencio y Don Lucas. Don Lucas cumple la ley, si Don Lucas es el personaje B, y F de Y es cumplir la ley. En cambio, Juvencio actúa no siguiendo la ley, sino siguiendo sus impulsos naturales de manera ilegal. Y a esto lo podemos llamar la función X. Pero, en lugar de que esto dé lugar a una epifanía de intercambio de funciones, lo que ocurre es que cuando lo natural, que la función X, entra en el terreno de Don Lucas, entonces lo antinatural, que es la ley, condena a Juvencio. Como ven, entonces, el agente, el personaje,
se transforma en su opuesto. Este es el universo mitológico de los cuentos de Rulfo y de muchos otros cuentistas modernos como Faulkner o como el mismo Chekhov y muchos otros. Si retomamos el modelo de la historia anfitrión y la historia huésped que propone Borges, lo que tenemos es que en un cuento moderno no hay historia huésped, o sea, no hay una epifanía y por lo tanto el cuento moderno se sostiene en el principio de neutralización de la epifanía, ¿no? Esta neutralización de las expectativas que siempre tenemos al inicio de un cuento clásico. Y todo esto nos ha llevado en los últimos 50 años, o más bien, yo diría que a partir de la publicación del libro de ficciones de Borges en 1942, ya casi hace 100 años, en el nacimiento del cuento posmoderno. ¿Cómo lo podemos definir genéricamente? Bueno, se produce cuando hay una simultaneidad de rasgos clásicos y modernos, que son antagónicos, o cuando hay simulacro de rasgos clásicos o un simulacro de rasgos modernos. Entonces, aquí tenemos la referencia de las ficciones de Borges del 44 y encontramos en este libro, por ejemplo, algunas alegorías históricas y filosóficas, como en El jardín de senderos que se bifurcan y, bueno, todos los otros cuentos de este libro. 3 años después, Raymond Queneau en Francia publicó sus ejercicios de estilo, que consisten en una historia muy breve de tipo clásico, pero a partir de la cual escribió más de 100 variaciones, ¿no? Con distintos estilos. Esto es fantástico, luego fue traducido al español. Son juegos de palabras muy, muy interesantes, ¿no? Que por supuesto van en contra de la tradición del cuento clásico. En el año 59, Cortázar escribió su Continuidad de los parques, que es uno de los cuentos más complejos en la historia de la literatura y que tiene 2 párrafos. Y es el único cuento donde el lector es cómplice de un crimen, porque este crimen no se describe en el texto, pero el lector que está leyendo el cuento lo imagina. Por lo tanto, al imaginar el crimen, se convierte en el cómplice de este crimen. Bueno, ocurren muchas más cosas en términos estructurales en este texto, pero bueno, en esta historia del género también está, por ejemplo, en México, en el año 67, un libro de Sergio Goldwars que se llama Infundios Ejemplares, que es una expresión igualmente paradójica, porque infundio significa mentira. Entonces, ¿cómo podemos tener mentiras que son ejemplares? Bueno, porque él utilizó también la palabra infundio en el otro sentido que tiene el diccionario. Un infundio es un embudo, ¿no? Como saben, empieza con un espacio muy ancho y se va haciendo cada vez más angosto. ¿Qué ocurre? Que en este libro, el primer cuento tiene 2 páginas, el segundo tiene 1 página y media, el siguiente tiene solo 1 página, y a partir de ahí cada uno tiene una línea menos, hasta llegar al el último cuento del libro, que es un texto que se llama Dios, y solamente tiene 1 palabra en el cuento. La palabra es precisamente Dios. Entonces pasa de 2 páginas hasta 1 sola palabra, ¿no? Esta estructura de lo que llama infundios, o sea, mentiras, ¿no? Pues es muy ejemplar precisamente en términos literarios. Bueno, aquí están las ficciones de Borges, estos son los ejercicios de estilo de Raymond Queneau, en la versión de Antonio Fernández Ferrer en español, y los cuentos de Cortázar. Estos son los infundios ejemplares que mencioné hace un momento de Sergio Goldwars. Y estas son algunas de las poéticas de la creación del cuento posmoderno. Bueno, no me voy a detener para no detener más tiempo. Aquí están las fábulas, o antifábulas, mejor dicho, de Monterroso, las prosas apátridas de Ribeiro, la memoria del fuego de Galeano, la caja de herramientas. Por ejemplo, este es un escritor, bueno, nació en Egipto, pero ha vivido toda su vida aquí en México, y en esta caja de herramientas describe cada herramienta, por ejemplo, la cuerda, el martillo, la pinza, como si fuera
un ejercicio de psicología. Por ejemplo, dice, la cuerda pues tiene un comportamiento retorcido, ¿no? Y que es difícil de romper, etcétera, etcétera. O sea, utiliza las características de cada herramienta como un sistema de metáforas de una personalidad particular. Estos son cuentos en forma de artículo que publicó Millás en el periódico y que es muy similar al tipo de columnas que publica en México Juan Villoro, ¿no? Es decir, son columnas de prensa en el formato de un ensayo que tiene la estructura de un cuento clásico y que por lo tanto están a medio camino entre el artículo y el cuento. Son articuentos, ¿no? Esta es otra característica del cuento posmoderno porque hay una hibridación de géneros como el ensayo y el cuento, como la poesía y el cuento. Y bueno, algunos de estos cuentistas han mostrado su visión de este género. Por ejemplo, en Canadá, Gilles Perrin tiene este libro que se llama Nous aurions un petit genre, que se traduciría como tendríamos un género corto, ¿no? Como una hipótesis. O aquí en México, Gabriela Valenzuela publicó sus trabajos sobre el cuento postmoderno en México y lo llama Cuento 2.0 porque la mayor parte de estos cuentos circulan en las redes digitales, ¿no? Bueno, están los trabajos de Anderson Invert, que es muy, muy, muy interesante. Trabajo de Aronofsky en francés. Pellerin, ¿no? Tendríamos un género pequeño. Y, bueno, los distintos congresos, hasta llegar al trabajo de Gabriela Valenzuela en Ibero, esta compilación donde participamos en lengua inglesa sobre las teorías del cuento en el siglo XXI. Bueno, yo también he publicado estos materiales de teoría y análisis de cuento clásico, moderno y posmoderno. ¿Cuáles son las características para ir terminando este recorrido? Bueno, el cuento posmoderno tiene un inicio paradójico porque es simultáneamente catafórico, anuncia lo que viene, pero también tiene elementos anafóricos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. El tiempo también está marcadamente espacializado, que es un rasgo que viene de la modernidad. El espacio es fragmentario, el narrador se ironiza a sí mismo, los personajes aluden a otros personajes. Por ejemplo, un cuento puede tener como protagonista a Alicia, y entonces no es cualquier Alicia. Sabemos que es una alusión a Alicia en el País de las Maravillas, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, hay relaciones con muchos otros textos. El lenguaje es autorreferencial, la ideología es muy contradictoria, es decir, el sentido del cuento depende de cada lector. El final es simultáneamente único y múltiple, y la intertextualidad, como mencionaba antes, alude a un género, no a un texto particular. Por ejemplo, veamos este texto de la escritora argentina Ana María Shua, que ha publicado más de 1500 minificciones que están traducidas a muchos idiomas porque son muy interesantes. Vean, por ejemplo, este texto que logra varias cosas en solo 5 líneas. Dice: con petiverias, pervincas y espicanardos me entretengo en el bosque. Las petiverias son olorosas, las pervincas son azules, los espicanardos parecen valerianas. Pero pasan las horas y el lobo no viene. ¿Qué tendrá mi abuelita que a mí me falte? Bueno, vean cómo la ironía del cuento moderno se intensifica en el cuento posmoderno, y vean también cómo utiliza recursos simultáneamente del cuento clásico y del moderno. ¿Qué elemento del cuento clásico es más evidente? El hecho de que conforme va avanzando el cuento, se van resolviendo los enigmas. Eligió esta escritora en la primera línea estos 3 tipos de flores que casi nadie está familiarizado con ellos. Nadie sabe exactamente cuáles son las petiverias, las pervincas y los espicanardos, aunque puede intuir que forman parte de un bosque. Entonces, cuando dice que algunas son olorosas, otras son azules y otros parecen valerianas, ya sabemos que se trata de plantas, ¿no? Ese es un recurso del cuento clásico porque se va desambiguando el texto. Lo que era ambiguo se vuelve ahora más claro. Pero, y justamente aquí viene la ruptura con la tradición clásica,
tiene un final que podríamos considerar como un simulacro de final moderno, porque ironiza algo que nosotros reconocemos inmediatamente como la tradición genérica derivada de la Caperucita, ¿no? Y esta frase final que tendrá mi abuelita que a mí me falte, lo convierte en un texto irónico porque lo saca del terreno de la literatura infantil y lo coloca en algo así como el soft porn, ¿no? Es completamente un tipo de texto para adultos, ¿no? Si está mezclando varios géneros, varias alusiones a otros textos, está jugando con la estructura desambiguadora del cuento clásico y luego lo interrumpe para llegar a este final que termina con una pregunta, por lo tanto no es una epifanía, sino es un final abierto, ¿no? Y podemos imaginar cuál sería la respuesta, qué tipo de abuelita tiene para que seduzca al lobo y que Caperucita esté celosa de la abuelita, ¿no? Una historia completamente irónica en relación con el original. Bueno, estas son las representaciones metafóricas del cuento posmoderno, una red telefónica donde todo está conectado con todo, como el tejido de las neuronas, y es por lo tanto un tercer tipo de laberinto. No es el laberinto circular con un solo centro y una verdad narrativa única, como en el cuento clásico epifánico, pero contiene elementos de ese tipo de laberinto. Y también contiene elementos del laberinto arbóreo. Entonces, a este tipo de laberinto, que contiene todos los laberintos posibles, Humberto Eco lo llamó laberinto rizomático, es decir, donde todo está entremezclado y una entrada tiene múltiples salidas, pero también hay una salida con múltiples entradas. Se pasa de la monosemia a la polisemia y hay una verdad textual, pero coexiste con varias otras, ¿no? Por ejemplo, tenemos también la hibridación con géneros no literarios. Voy a leer ahora un par de ejemplos para terminar, donde hay géneros que no tienen que ver con la literatura, pero que son tomados para ser ironizados y se empiezan a, por decirlo así, a literaturizar, ¿no? Y se convierten ya en otra cosa muy distinta a lo que ocurre en la vida cotidiana, por ejemplo, con un saludo o un epitafio o cualquier otra cosa que no tiene que ver con la literatura, ¿no? Vamos a ver en un momento algún ejemplo. La intertextualidad es irónica, hay una parodia de otros géneros y una metaparodia del propio género, lo que llamamos metaparodia. El tono es lúdico, es decir, es un juego, y hay una elipsis extrema, es decir, la elipsis, ¿se acuerdan? Es la eliminación de fragmentos narrativos. Por lo tanto, el cuento posmoderno tiende a ser muy breve, incluso son textos de muy pocas líneas. Por lo tanto, el cuento posmoderno y la minificción posmoderna comparten sus rasgos estructurales con el cine posclásico, la minificción literaria, el nanometraje de menos de un minuto y la escritura de los medios digitales. Por ejemplo, vean esta canción cubana de Guillermo Cabrera Infante. Dice: ay José, así no se puede. Ay José, así no sé. Ay José, así no. Ay José, así. Ay José, ay. Bueno, como bien decía que hay vamos a ver, son una elipsis extrema, es decir, no se dice exactamente qué ocurre, sino que todo se queda en la imaginación del lector. Hay este tono lúdico, hay una parodia de precisamente lo que podría ser una canción o un diálogo entre una pareja, y por supuesto hay una intertextualidad irónica con la estructura de una canción. O vamos a ver este otro ejemplo muy interesante de Romagnoli, de Argentina, que ustedes recuerdan la estructura que tienen los silogismos, ¿no? Donde se dice, por ejemplo, hay una argumentación lógica. Todos los hombres son mortales. Juan es hombre, por lo tanto, Juan es mortal. Bueno, este es un silogismo lógico, un tipo de argumentación que fue estudiada por Aristóteles hace 2000 años. Sin embargo, algo así. Entonces, aquí se juega con esta estructura lógica para convertirlo en algo diferente relacionada con los celos. Por eso lo llama celogismo y dice: todos los hombres son mortales. Mi cuñada
es irresistible, por lo tanto, mi hermano es mortal. Como ven, la primera y la última línea recuerdan el silogismo aristotélico, pero más bien esto se convierte en una especie de cuento policíaco donde se anuncia un crimen pasional en el interior de una familia, ¿no? Bueno, por último, voy a terminar, este es mi último ejemplo, que contiene todos estos elementos. Vean cómo, sobre todo, traten de identificar elementos que hemos visto en el cuento clásico y también en el cuento moderno, y aparecen de manera simultánea, y a eso lo consideramos como un cuento posmoderno. Se llama Su atención, por favor, de José Luis Zárate, un escritor mexicano contemporáneo. Esto se publicó hace unos pocos días en las redes. Dice: su atención, por favor. El siguiente anuncio contiene información relativa a la seguridad de todos nuestros pasajeros. Agradeceremos su atención al frente, donde 2 de nuestras azafatas harán la demostración pertinente. Las salidas de emergencia se encuentran claramente indicadas en la parte trasera, 2 en los costados de esta página y otras 2 en la parte superior. Recuerden que pueden utilizarlas en cualquier momento si la narración de este cuento se vuelve alarmante o incluso peligrosa. Si el aparato narrativo pierde presión de golpe, es posible que necesitemos recursos estilísticos de emergencia. Una bolsa de filigranas lingüísticas y frases de profundidad variable caerá frente a ustedes. Recuerde respirar las metáforas con calma y dejar que fluyan naturalmente. Es muy importante utilizarlas antes de ayudar al personaje que se encuentra a su lado. En caso de turbulencia, taller literario o editor minucioso, recuerde ajustar su cinturón de seguridad y prepararse para el impacto. En caso necesario, tenemos pies de página bajo los asientos. Recuerden que las bolsas para vómitos son de uso exclusivo de los lectores. Les habla su narrador omnisciente y tendré el honor de transportarlos hasta el último párrafo. Agradecemos su preferencia y les deseamos una travesía tranquila y un final feliz. Bueno, hay distintos elementos para analizar un cuento, no los veremos ahora, y hay también libros dedicados a estudiar un solo cuento, que estos son algunos casos interesantes. Este es, por ejemplo, el que yo publiqué dedicado al dinosaurio, y pues podría concluir diciendo que la teoría del cuento responde a estas preguntas. ¿Qué es el cuento? ¿Cuántos tipos de cuentos existen? ¿Cuáles son sus rasgos estructurales? Y la historia de la teoría del cuento permite observar una correspondencia entre la evolución del cuento mismo y los modelos diseñados para su estudio. También la teoría de la historia del cuento señala que las variantes paradigmáticas, que son las 3 que hemos visto, o sea, el paradigma clásico, el paradigma moderno y el posmoderno, se presentan también en cualquier otra forma de narración, como el cine, que puede ser también clásico, moderno o posmoderno, la narrativa gráfica y otras. Y todo esto se inscribe en la polémica que hay entre teoría e historia, teoría y crítica, y teoría y poéticas de la narración. Bueno, con esto termino y estoy tratando de salir. Perdón, ahora no sé cómo salir de... A ver. ¿Cómo regreso? En dejar de compartir, ahí a un lado del micrófono, a la derecha del micrófono, ahí. Listo. Muy bien, bueno, muchas gracias. Correcto. Pues muchísimas gracias, doctor Lauro Zavala. Realmente, y creo que no me van a dejar mentir mis estudiantes y los estudiantes del profesor Diego, era una clase de lujo. Estos talleres en prepa en línea son de nueva creación. Entonces, bueno, el objetivo era presentar pues una visión muy, muy general de la narrativa en el caso del profesor Diego, de la narrativa y la poesía en el caso de mis estudiantes, y en posteriores versiones de este taller de prepa en línea abordaremos ya con mucho más profundidad todos estos temas que el doctor Lauro Zavala nos mencionó, pero nos sirven muy bien para el cierre de esto que es la narrativa.
específicamente el cuento. Muchísimas gracias, doctor Lauro Zavala. Y para ya no robarle más el tiempo, supongo que quedaron muchas preguntas por parte de nuestros chicos, de nuestros estudiantes. Nos vamos a limitar a hacerle 3 preguntas, ¿vale? Para ya no robar más de su tiempo. Y pues no sé, chicos, a ver, levantaron su mano. Supongo, te digo que habrá muchísimas preguntas más que ya nos encargaremos el profesor Diego y un servidor de responder en su momento. Tengo una manita ahí de María del Carmen. Adelante, María. Buenas noches a todos. Estoy muy nerviosa. Yo no quiero preguntar nada. Yo solamente quiero manifestar, doctor Zavala, agradecerle. Yo no puedo imaginar los escenarios y las aulas en que usted ha impartido y enseñado. Y yo solo quiero agradecerle ni siquiera puedo yo calificar porque no tengo los conocimientos, pero para mí es algo maravilloso. Estoy muy nerviosa. Gracias. Gracias. Oh, pues muchas gracias por tu comentario. Tal vez lo que se me ocurre responder es que afortunadamente cuando nos podemos dedicar a estudiar literatura o cine, pues básicamente lo que hacemos, entre otras cosas, es pasarla muy bien, o sea, disfrutar la literatura, y justamente porque amamos este tipo de materiales, queremos entender mejor cómo funcionan, cómo logran tener este efecto. Te comento, por cierto, que yo estudié el doctorado en literatura en los años 80 porque en ese momento no había ningún programa de posgrado en cine. Y de hecho creamos el primer doctorado en cine hace 5 años en la UAM Xochimilco, y parece ser el primer programa doctoral de cine en Latinoamérica. En cambio, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, nuestro vecino aquí, Estados Unidos, desde hace 50 años tiene más de 2,000 programas de doctorado en cine. Entonces hay una tradición académica muy fuerte, ¿no? Pero lo menciono porque esta formación de literatura la he podido aprovechar para el estudio del cine, que también para muchos de nosotros es una actividad medular, ¿no? Una actividad que nos permite entender mejor nuestro mundo al entender lo que el cine nos permite descubrir. Entonces, estas formas de exploración de la producción simbólica, ¿no? Literatura, cine y otras formas, por ejemplo, de narración, como la narrativa gráfica, pues las hacemos básicamente porque son actividades placenteras, y a partir de este placer exploramos las posibilidades y tratamos de aprender y de aprehender todo aquello que nos resulta tan no solo placentero, sino significativo, ¿no? Y revelador de nuestra propia realidad, incluso social, ¿no? Gracias, doctor. Te agradezco personalmente porque me acabas de legitimar. De hecho, yo a mis estudiantes, sí, claro, a mis estudiantes, desde que empezamos el curso les dije, la premisa de este taller es diviértanse cuando escriban. Si a tu lector, si al crítico no le gusta, bueno, ya eso es otra historia, pero mientras tú te diviertas y la pasemos bien, ya tenemos un largo camino ganado, ¿no? Muchísimas gracias por legitimarme. Muy bien, tenía manita de María, me parece, que ya la bajó. Sí, fui yo. Ok. Sí, María del Carmen y Marco. Adelante. Bueno, pues yo, doctor, pues igual que mi compañera, nada más quiero agradecerle, quiero todas sus enseñanzas, todo lo que nos pudo compartir en este corto tiempo, porque yo creo que este tipo de clases para estudiantes como nosotros que estamos aprendiendo este tipo de literatura, pues vaya en oro, ¿no? Yo se los comento porque yo en mi, ¿cómo se llama?
en mi módulo en curso estoy estudiando la literatura, entonces esta clase ahorita me acaba de abrir nuevos panoramas para la elaboración de mis actividades. Muchas gracias, Marco, muchas gracias. Vale, ahora sí, María Cristina era, me parece. No, Cindy Gutiérrez. Bueno, ok, Cindy, adelante, perdón. Bueno, yo quería decirle que fue un gran honor y que fue una presentación realmente exquisita. Me gustó mucho y encontré mucho nuevo aprendizaje y me ha servido también incluso para pensar y retomar cómo he estado haciendo mi proyecto, bueno, mi trabajo que voy a subir a plataforma. Y fue de verdad muy inspirador y muy bueno. Le agradezco tanto su presencia aquí. Muchas gracias, Cindy. Se me ocurre añadir también que esto que estamos viendo aquí, estas teorías sirven para el análisis de textos particulares, ¿no? Yo presentaba la teoría y luego un ejemplo para poder analizarlo a partir de la teoría. Pero hay otro terreno reciente, que por supuesto no nos da tiempo de ver ahora, pero además de este análisis de los textos, hay un terreno de lo que podríamos llamar el análisis instrumental, que consiste en convertir el texto literario o la película en un instrumento que está al servicio a veces de estrategias terapéuticas, pero sobre todo en las universidades el cine, sobre todo, y también a veces la literatura, se utiliza, pero sobre todo el cine se ha utilizado en todas las disciplinas universitarias como una herramienta de apoyo pedagógico, ¿no? Es decir, en curso de matemáticas o de odontología, de biología o de cualquier disciplina, los profesores llegan a utilizar secuencias de películas para, como un referente que permite ver con mayor claridad lo que están estudiando en su propia disciplina, ¿no? Entonces, este es otro campo muy interesante que se desprende de los estudios de la literatura o del cine. Muy bien. Ya nos excedimos, pero bueno, vamos con Trinidad y terminamos con Fernanda. Adelante, Trinidad. Primero que nada, buenas noches y vaya, es una cátedra que no pensaba tener aún en este momento, ni siquiera lo imaginaba. Fue bastante interesante hasta eso. Y sobre todo, tengo una duda. ¿Qué consejo nos daría usted al momento de escribir un cuento? Bueno, pues que lo disfrutes, ¿no? Si tú lo disfrutas, yo creo que lo va a disfrutar tu lector. Me parece que eso es lo más importante que podría uno concluir después de leer estas 1600 páginas de los 4 tomos de las teorías del cuento, donde están las poéticas de las experiencias de escritura de García Márquez, de Borges, de Poe, de Quiroga. Todos parten de esta condición, ¿no? Es una fortuna que uno se puede dedicar a algo que resulta tan placentero, ¿no? Vaya, muchas gracias. Gracias a ti, Trini. Fernanda, adelante. ¿Me escucha? Sí. Sí, ok. Bueno, yo quisiera darle las gracias por tomarse el tiempo y permitir exponernos estos temas que, pues, ciertamente no comprendo aún en su totalidad, pero me gustaría, pues, adentrarme al mundo de las letras y entenderlos y, pues, o sea, no, Dios, me pongo muy nerviosa, una disculpa. Muchas gracias. Gracias por tu comentario. Y no te preocupes, Fer, va a haber oportunidad de dar secuencia a estos talleres donde vamos a profundizar con todo esto que el doctor nos acaba de comentar. Gracias por tu participación. Ahora sí, ya acabamos con Leticia García.
Hola, buenas noches. Hola. Pues primero agradecer, muchas gracias, profesor, por todo lo que nos ha nutrido ahorita con pues la experiencia que ya tiene. Creo que compartirla pues nos nutre a nosotros como el que vamos comenzando en estos talleres muy interesantes. Yo pues de mi parte me quedo muy contenta, muy satisfecha, aprendí mucho y pues sí, yo también soy de las lectoras que lee cuando nos nace o cuando, yo le llamo cuando de pronto como te sientas, tu estado de ánimo es lo que de repente te provoca leer o te provoca un libro. Y también lo que me ha hecho escribir es a veces el estado de ánimo, como me siento, de pronto me salen las ideas o me surgen los pensamientos, que como con el texto que nos compartías hace un momento, que luego no tiene, dirían coloquialmente, ni pies ni cabeza, pero luego así me nace escribir cosas que luego digo, pues no le encuentro significado, pero yo pues lo expreso mediante mis emociones. Como me sienta es de pronto lo que escribo. A veces estoy feliz y escribo cosas muy bonitas. Cuando estoy triste escribo cosas con mucho sentimiento y pues en lo personal me nutre mucho lo que nos compartió. Es un mundo, la literatura. Y pues muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. No, bueno, para mí es un privilegio poder compartirlo con ustedes también. Estoy pensando, tal vez en algún momento podríamos conversar a partir de lo que vimos ahora, para ver cómo esto ocurre en el análisis de cine, que tiene su propia lógica. Y bueno, creo que Ana Paulina también quiere comentar algo. Vale, nosotros encantados, profe. Te voy a comentar, las clases son de una hora y media. Y por acá mis estudiantes me tienen 2 horas y media dándoles taller porque hablan, comentan, se apasionan y bueno, pues ni hablar, uno se debe a ellos, ¿no? Pero nosotros respetamos tu tiempo. En el momento que tú nos digas, me tengo que retirar, lo entendemos perfectamente. Vale. Ok, pues entonces, Ana Paulina, venga, mira, ya que nos dio permiso el doctor. Adelante, Ana Pau. Hola, primero que nada, una disculpa por demorarlos tanto, pero Al contrario. yo algunas veces cuando he llegado a escribir, que de hecho fue por lo que tomé el curso, porque ya desde mucho tiempo antes he empezado a escribir, pero hay algunas veces en las que me enfrento a choques en los que realmente no siento como esa conexión con lo que estoy escribiendo, o a veces me desvío del tema de lo que quiero hacer. Y muchas veces me he llegado a topar con ciertos escritos que realmente, pues, no tengo conexión con ellos, como por así decirlo. No, me hace falta desarrollar más el sentido de conectar con los libros, sentir que vivo esa experiencia de adentrarme más. Y quisiera saber si hay alguna recomendación como para, pues no sé, llevar esto por otro camino y poder retomar mis intentos de la escritura, vaya. No Aquí sé es donde si... yo creo que, sí, Ajá. creo que es donde tus profesores te pueden ir acompañando, ¿no? Porque es una pregunta de taller de escritura. Ah, bueno, una disculpa. Sí, sí. Sí, pero digo, vaya, no sé, tal vez me preguntaba si usted alguna vez sí se llegó a enfrentar en esas ocasiones o cómo hizo para afrontarlo o si alguna vez lo vivió. Bueno, mi experiencia de escritura es en el campo de otro tipo de ficciones, que no son los cuentos literarios. He escrito cerca de 30 libros de teoría,
que son, como digo, otro tipo de ficción, pero en realidad los he escrito porque siento la necesidad de aclararme algunas cosas. Es decir, que si, más bien, si no puedes continuar viviendo, si no escribes, o sea, si la escritura se vuelve una necesidad vital, entonces seguramente lo que escribes tiene valor, ¿no? Y tiene sentido. Si no, pues creo que es más importante ser un buen lector que escribir mucho. Borges decía que estaba más orgulloso de lo que leyó que de lo que escribió, y creo que eso es lo que podemos retomar todos como lectores, ¿no? Mucho más importante lo que lees que lo que escribes. Ok, muchas gracias. Claro, y que lo diga Borges, ¡ah, caray! El señor escribió unas cosas fabulosas, ¿no? Pero bien. Ivonne, que es la última manita que tengo arriba, adelante. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, primero que nada, es un honor. Sí, la verdad, para nosotros que estamos en el taller con el profesor Jorge, es un placer escucharlo hablar y verlo cómo se apasiona con este tema. Pues igual el ver cómo usted habla y se apasiona, creo que es igual una delicia. Mi pregunta es, así como el profesor Jorge nos comentaba, ¿no? No, creo que no existe un escritor que no sea lector. Me pregunto es, ¿qué tipo de literatura o cuál podría ser su autor favorito? Bueno, mi autor favorito siempre es el autor que estoy leyendo en ese momento. Cuando lo leo es el más importante que he leído nunca. Ok, y bueno, ¿a usted qué tipo de literatura considera que es la que más le gusta? Bueno, tengo aquí una colección de cerca de 200 libros de memorias y autobiografías. También tengo una colección mucho más grande de libros de teoría literaria. Estoy viendo aquí lo que tengo enfrente. Tengo, libros de minificción. Ahora, en unas semanas va a realizarse en Perú el Congreso Internacional de Minificción, donde me invitaron a dar la conferencia inaugural. Voy a hablar del estado de la investigación sobre minificción en español y en otras lenguas. Y entonces, esta investigación de textos de teoría, que creo que es lo que más leo, lo que más disfruto, está también vinculada a las antologías. Yo he sido invitado a hacer más de 20 antologías, todas por invitación. Cuando llego con un editor y digo, tengo este libro de teoría, me dice, entonces hágame una antología, ¿no? Entonces he hecho ya todas estas antologías que son, pues, por supuesto, resultado de la lectura de los cuentos y las minificciones. Y bueno, aquí en esta parte tengo 32 libreros, ¿no? Te estoy hablando de lo que tengo en el librero que está aquí enfrente, donde también hay 150 libros sobre el cine de Alfred Hitchcock. Y en la parte de arriba hay estos otros 150 libros sobre cómo se utiliza el cine para enseñar cerca de 50 distintas disciplinas, y así sucesivamente, ¿no? En realidad, creo que el género que más disfruto leer son los diccionarios. Tengo cerca de 300 diccionarios de distintos temas. Por ejemplo, ahora estoy leyendo un diccionario sobre los sabores, ¿no? Acabo de leer un diccionario de palabras que solo tienen una letra, ¿no? Porque entonces hay algunas letras, como la letra A, que tiene más de 35 acepciones diferentes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Son distintos tipos de diccionarios temáticos que, pues, para mí son realmente más emocionantes que cualquier cuento o cualquier novela. Y finalmente, el mismo Borges también decía que todos los libros que existen en el universo y los que todavía no se han escrito, todos están contenidos en el diccionario. Entonces,
el diccionario es, creo que, mi libro favorito. Ok, Muchísimas gracias. vale, pues ya para ahora sí ya terminar, porque ya estamos abusando mucho del tiempo del doctor, terminamos con Valeria. Adelante, Valeria. Muy buenas noches, tengan todos. Y aquí siento que mi principal pregunta que quiero hacerle es, ¿cuál es la característica que usted cree que debe de tener un autor o un escritor? Bueno, para ser escritor creo que debe amar su oficio, ¿no? Debe considerar que la escritura es lo más importante, si no es casi lo único importante en su vida, ¿no? Algo así me pasa a mí, por ejemplo, con la teoría, ¿no? Me parece que la teoría es el género más divertido, más entretenido, más iluminador. Entonces, pues continuamente por ejemplo, durante la pandemia descubrí que empezaron a colgarse en las redes miles de libros de teoría que estoy empezando a disfrutar ahora, porque antes de la pandemia, pues me pasaba casi toda la noche explorando las redes para localizar libros en venta. Por ejemplo, casi toda la teoría importante está publicada en inglés y no está traducido todo ese material. Entonces, elegí algún libro, no puedo tenerlos todos porque implica mucho dinero, muchas semanas de esperar el envío pacientemente. A veces los libros se pierden en el correo mexicano, etcétera, ¿no? Pero ahora, en lugar de tener un libro al mes, durante la pandemia bajé cerca de 1,500 libros, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque cuando estoy dando un curso en el doctorado y hablo como ahorita que hablé de algunos libros, al final dicen, ¿y dónde están todos esos libros? Ah, bueno, pues aquí te los envío en un WeTransfer, ¿no? Lo cual es muy gratificante, ¿no? De hecho, creo que soy un bibliómano. O sea, me gustan mucho las portadas de los libros. Creo que las portadas son algo muy importante, como por ejemplo, ahora que estamos en este espacio, es muy importante para todos nosotros poder ver los rostros, ¿no? De cada uno, las expresiones, ¿no? Y los gestos que uno hace, cómo mueve las manos o lo que sea, ¿no? Cómo aquí pasa el gato enfrente de la pantalla y todo eso. Entonces creo que las portadas de los libros tienen por ejemplo, decía que he publicado 52 libros y estoy muy contento de que cada una de las portadas de estos libros me gusta mucho. He tenido muchísima suerte, ¿no? Porque he podido participar en el diseño de estas portadas con el concepto y luego con la solución gráfica. Y al final digo, sí, esa portada me parece perfecta, ¿no? Yo compraría ese libro, ¿no? Entonces, creo que las portadas son una parte muy importante y estos libros digitales incluyen las portadas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso me parece, es decir, toda esta dimensión de bibliofilia, creo que es parte de este mismo espacio de investigación y de escritura y de lectura, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Qué placer y qué gusto escucharte, de verdad. Muchísimas gracias a nombre de Prep en Línea CEP, a nombre de todos los chicos, de todos los estudiantes. Gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación y esperamos ese quinto libro de teoría del cuento, que ya me platicó el profe Diego que hay algunas cosas, pero lo esperamos con ansias. Vale, le cedo el micrófono al al profe Diego, perdón, y apenas ya te hice Favor que me doctor. hace. Adelante, Diego. Bueno, maestro Lauro, mil gracias. Yo quiero comentar ahorita que ahora sí estamos conectados casi en toda la República, porque hay estudiantes que están en Quintana Roo, como la compañera Valeria, hay compañeros de San Luis Potosí. Entonces, esto sí esta sesión sí es un conecta, ¿no? También, compañeros estudiantes, pues les recomiendo que pues hagan favor de leer al maestro Lauro Zavala, que busquen sus libros en la librería, si quieren seguir por pues camino del cuento y del análisis literario,
¿no? Y doctor, pues insisto, mil gracias en nombre de la maestra Paulina Torres Aguilar, directora de tutoría del Sistema Nacional de Bachillerato Prepa en línea SEP, ¿sí? Se le hará llegar su constancia a su domicilio, ya después nos ponemos de acuerdo de su participación de esta clase magistral que generosamente, pues sí, fue todo un regalo para tanto para los estudiantes como para nosotros, ¿no? Los talleristas. Mil gracias, doctor. No, pues al contrario, yo agradezco que me hayan invitado y les decía que cuando estén dando el curso de análisis cinematográfico, el hecho de estar utilizando las pantallas facilita este tipo de presentaciones, porque uno simplemente comparte la pantalla y proyecta la secuencia de 1 o 2 minutos y después puede hacer más fácilmente el análisis. Lo digo porque he estado dando, esto es lo que yo doy en mi universidad, donde no tenemos literatura, pero sí tenemos comunicación. Y entonces he dado este módulo de análisis de cine, que es mi trabajo, digamos, de lo que vivo, ¿no? Y el trabajo presencial es casi imposible. Entonces fue una gran bendición poder tener acceso al trabajo a distancia, donde todo funciona muy bien. Así que, pues, por ejemplo, cuando hay una invitación, en la mañana estuve en una conversación en Suiza, donde hubiera sido muy caro el avión y todo lo demás, ¿no? Y casi una semana preparar el vuelo y todo eso, ¿no? El hospedaje. En cambio, aquí uno simplemente se conecta, bueno, a veces, por ejemplo, aquí que son o sea, hay pequeñas como detalles, ¿no? De carácter técnico, pero que no se comparan con las dificultades de un viaje a otro país, por ejemplo, ¿no? Esto lo menciono porque puede ser muy gratificante ver cómo estas categorías del análisis literario son el fundamento de buena parte de las estrategias de análisis, por ejemplo, de la experiencia cinematográfica, ¿no? Tal vez en algún momento podemos más adelante tener este tipo de experiencia. Sí, pues Muchas gracias. sobra decir, maestro, que tiene las puertas abiertas a estas sesiones, ¿no? El día que tenga un espacio, con gusto. Esta primera parte de los talleres termina el 24 de julio y la siguiente parte va a iniciar a mediados de agosto. Entonces, pues podemos agendar, ¿no? Para esas fechas, ¿sí? Compañeros asistentes, mil gracias por su presencia, por estar aquí con nosotros, ¿sí? Y nuevamente, gracias, doctor Lauro Zavala. Bravo. Gracias. Muchas gracias. Pues damos por finalizada esta sesión. Eh, que pasen muy buena noche, todos. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana. Exactamente, ahí para Buenas mis noches. estudiantes nada más. Nos vemos mañana, chicos, en el horario normal. Ya te puse las ligas de conexión en la plataforma, ¿vale? Y mañana seguimos platicando de esta maravillosa cátedra del doctor, ¿vale? Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, hasta mañana, que descansen. Gracias. Hasta mañana, gracias. Muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Maestro Diego.